El atentado de la AMIA, especialmente en 1994, había un primer ministro, quizás el último buen primer ministro que tuvo el Estado de Israel, de nombre Yitzhak Rabin, héroe de la Guerra de los 6 Días, un general del ejército israelí, que buscaba cumplir con los acuerdos de Madrid de 1991 para darle un Estado soberano a los palestinos, y B, le estaba tratando de dar a los palestinos auténticamente su Estado soberano. Le mandaron muchos mensajes la ultraderecha fundamentalista racista sionista, diciéndole no haga eso primer ministro. Creo yo que uno de esos mensajes fue la voladura, tanto de la embajada, qué suerte que el embajador justo había salido, y de la AMIA, qué suerte que los altos directivos tampoco estaban presentes. Como siempre, los que mueren son siempre trabajadores, es gente honesta, es gente simple que no está en estas cosas. Como insistía Rabin en no entender el mensaje que le estaba mandando la ultraderecha, 15 meses después del atentado de la AMIA de 1994, para ser precisos el 4 de noviembre de 1995, al primer ministro israelí Yitzhak Rabin lo asesinan en la vía pública en un acto en Tel Aviv, y lo hizo precisamente un joven vinculado al Shin Bet, uno de los servicios de inteligencia del Estado de Israel, y vinculado con todo el movimiento de los colonos ilegales de la ultraderecha fundamentalista sionista. Con lo cual hay un muy buen libro que se llama Cortinas de humo, de dos periodistas, Joe Goldman de Estados Unidos y Jorge Lanata, cuando Lanata era todavía un buen periodista por allá por el año 1994, y dice lo siguiente, este libro, Editorial Planeta 1994, en ambos atentados, de embajada y de la sede de la AMIA, intereses de política internacional forzaron la búsqueda de los culpables. Se eligió primero dónde llegar, o sea, quién es el culpable, y luego se construyó la manera de llegar a esas conclusiones. Hasta ahora el resultado ha sido una cacería de fantasmas, plagada de pistas falsas, mitos sobre conductores suicidas y versiones fantásticas que en muchos casos fueron generadas por los propios protagonistas de la supuesta investigación. O sea, acá se armó un relato propuesto y entregado por la CIA y el Mossad, los servicios secretos de Estados Unidos y del Estado de Israel, entregados a Miguel Ángel Toma bajo la presidencia de Menem. Miguel Ángel Toma era el secretario de Seguridad, y con el señor Estiuso, tan famoso hoy en día como el gran guionista coordinador, por así decirlo. Durante 9 años se persiguió una pista siria que estuvo plagada de corrupción. Los nombres lo dicen todo. El juez Galeano que cometió a Tejeldín, Carlos Saúl Menem, entonces presidente de la República, Rubén Beraja, que aparentemente proveyó los $400.000 para darle una coima a este traficante de automóviles, una corrupción vergonzosa. Los actuales fiscales dejan abierto que en una de esas, como de la misma manera que se cayó la pista siria luego de 9 años infructuosos de corrupción, y ahora parece que se está cayendo la línea de investigación de la pista iraní, porque no ha habido pruebas, ha habido papelones, pero no ha habido pruebas, con lo cual sería interesante, si no fue Siria y si no fue Irán, muy importante para la República Argentina. Entonces, ¿quién fue? No sé, pero hay que averiguar quiénes fueron y dejémonos de tener esta insistencia paradigmática de que fue Irán, porque sabemos que hay organizaciones muy poderosas mundiales en Estados Unidos, en Europa, en Israel, en otras partes, aún acá en Argentina, que insisten que la realidad tiene que ser según el capricho de ellos, aunque no haya evidencia alguna al respecto. Lo que está pasando hoy en la Argentina es que se nos está colocando a la República Argentina, y lo está haciendo este gobierno, junto con la prensa adicta, en una situación de alto peligro. Porque Dios no lo quiera, si termina habiendo una guerra de gran proporción que involucre a Israel e Irán, y la excusa de Israel, junto con se va a prender también Estados Unidos y Gran Bretaña, es que esa guerra tiene como detonante el hecho de que Irán voló la sede de la AMIA en Buenos Aires, entonces Argentina se verá arrastrada de una manera vil, irresponsable y obscena a ser parte combatiente en una guerra ajena, en una guerra que no es nuestra, todo en base a un conjunto de mentiras, suposiciones, fraudes, corrupción y no sé qué otro adjetivo más agregar.